Damos la bienvenida al doctor Daniel Pontón. Él es decano del Instituto de Seguridad y Defensa de la IAEN. Quisiéramos conocer su opinión, doctor Pontón, sobre esta saga que sigue en Ecuador. Un sexto motín en 14 meses, con un saldo realmente lamentable. Bueno, es una cosa que no, otra vez nos deja sin palabras a todos, porque ya estamos hablando otra vez de casi 50 muertos. Si sumas de los 20 del Turi, en este año tendríamos cerca de 70 personas fallecidas en asesinatos atroces. Es decir, la práctica de masacres carcelarias sigue tan vigente como el año pasado. Y lo que preocupa es que el Estado no tiene ninguna capacidad de poner un freno a esto, ¿no? ¿Cómo Una cosa una que cantidad realmente, tan minoritaria, hablando en términos de entre 14 a 17 millones de ecuatorianos, puede llegar a dominar una situación así, por encima del Estado ecuatoriano? lo que pasa es que aquí se ponen en tela de, digamos, en crisis una serie de instituciones bastante viejas desde el punto de vista de prácticas, ¿no? Yo estoy hablando como sociólogo, no como abogado. Estamos hablando como las prácticas, las normas, la cultura, son instituciones sociales que están arraigadas en las instituciones, en la sociedad en general. Y aquí el problema es que realmente el Estado nunca ha tenido control de las cárceles, ¿sí? El Estado ha delegado el control de las cárceles a los mismos PPLs. Yo hacía un rastreo hace unos meses atrás en una exposición que tuve sobre el tema de las mafias en la penitenciaría litoral y recolecté datos de prensa de los años 2000. Y la situación, si usted leía ese panorama, era bastante similar al que tenemos ahorita. Y el tema del autogobierno, que es el informe de la CIDH, lo plantea, es una de las cosas bastante viejas que hay aquí. O sea, el Estado realmente nunca se ha preocupado por mantener el control estricto de las cárceles. El problema es que ahorita que hemos tenido es que las cárceles grandes, alrededor del cual se ha ceñido la mayor cantidad de, de las violencias, de hecho ya voy a hablar algo de Santo Domingo ahorita, han generado un proceso de, digamos, generar un desafío enorme para el Estado en materia de gestión penitenciaria, que nunca pudo estar a tono de las expectativas, toda vez que estas cárceles tienen un gran número de personas y merita otro tipo de tratamiento, otro tipo de mecanismos de actuación dentro de lo que se llama la profesión o la carrera penitenciaria, o sea, lo que es básicamente un Estado institucionalizado con una serie de gente especialista en el manejo de la situación penitenciaria. Eso nunca se ha desarrollado. Seguimos manejando las viejas prácticas bastante debilitadas, que en un contexto donde hay un gran contingente de personas en las mismas cárceles, o sea, grandes bandas, y si usted eso le introduce el tema de narcotráfico, etcétera, etcétera, usted tiene un escenario bastante catastrófico. La diferencia de esta masacre con las anteriores es que por primera vez existe ya una masacre en una cárcel por fuera del radar de las 4 de estos centros penitenciarios De problemáticos. las Tú, megacárceles. exactamente. Pero al parecer es una práctica de lo mismo, porque lo que ha hecho el SNAI de alguna otra forma es reubicar una serie de población penitenciaria por efecto de controlar la población en otro tipo de cárceles que en su momento eran cárceles que no tenían mayor tipo de novedades, más allá de los típicos temas que maneja el mundo penitenciario, pero que actualmente ya el problema se empieza a irradiar en el grueso del sistema en general, de las 50 y pico cárceles, incluidos los CDPs. No nos olvidemos que hasta hace meses atrás hubo ya una revuelta en la cárcel de Esmeraldas, ya hubo la semana pasada, o 2 semanas atrás hubo ya una revuelta, una pelea de bandas en el CDP de Quito. Es decir, al parecer el tema ya está tomando una matiz ya mucho más generalizada, lo cual creería yo, me parecería que estaríamos entrando en una nueva fase de la violencia penitenciaria, ¿no? Hoy hemos escuchado algunas hipótesis, algunas teorías de gente que está cercana a estos temas y entre ellos deducimos ciertas coincidencias. Se habla de que esta violencia en las cárceles empezó
cuando se puso en manos de la policía a través del SNAI o de las entidades que le han precedido y califican a la policía como no calificada para manejar el tema carcelario. No, no es verdad eso. Eso es echar leña del árbol caído. No, no es verdad. La violencia empezó en el año 2019, en febrero, cuando la policía siempre ha dejado el perímetro externo. Y no es novedad que la policía no está capacitada para eso. La policía es una institución que tiene otras misiones. Lea la ley orgánica de la policía, sus misiones son otras. Ellos no son custodios del mundo carcelario, que en sí es una profesión aparte dentro del mundo de la gestión de las instituciones de seguridad. Eso no es la labor de la policía cumple una labor de auxilio que la ha tocado asumir, inclusive en carne propia con el director, el señor Ramírez, el general Ramírez, como un responsable directamente, pero eso no es una responsabilidad policial. Y no creo que son los que inician el problema. Tal vez ciertas decisiones que ha tomado la policía frente al mundo carcelario podrían haber abonado que esta violencia recrudezca o podrían haber generado un desbalance en la gobernanza del mundo penitenciario, tal vez, pero que son los causantes directos del problema es un poco difícil digerir y yo no quiero entrar en este juego porque aquí también en Ecuador, cuando hay este tipo de crisis, proliferan las voces que empiezan a hacer leña del árbol caído sin ningún tipo de asidero objetivo de lo que está pasando. Creo que el tema penitenciario es mucho más profundo que simplemente la responsabilidad, la labor de una institución policial. Ahora, que haya varios elementos de la policía que también ha hecho mal su trabajo, que muchos de ellos tienen contubernio con el crimen realizado, así es, pero también no nos olvidemos que la responsabilidad del tema es del SNAI. El SNAI ha hecho muy poco en los últimos años por fortalecer su institucionalidad por cuestiones atribuibles a su mundo interno, a su dinámica interna. Pero ¿qué es el SNAI? ¿Qué están detrás de esas siglas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo componen? A ver, esos temas, ahora yo vi que un medio lo entrevistaron a una coterránea suya, la doctora Rosana Alvarado. Yo me gustaría que usted le invite, ¿ya? Sí, A Rosana. va a estar con nosotros. Qué bueno que le pregunte. Entiendo que este Le día pregunto yo, miércoles. que por cuál fue el criterio, por qué se desbarató o se dio de baja al Ministerio de Justicia. ¿Bajo qué criterios técnicos se hizo esa decisión? ¿Cuál fue el plan de contingencia? ¿Por qué se desmantelaron todos los servicios, ¿sí?, de seguridad, los servicios informáticos, que actualmente cuesta mucho volverlos a restablecer? Lo que se había logrado en un momento se lo desbarató. La pregunta es por qué esas personas son responsables de decisiones que le han costado al país muchas muertes y mucho sufrimiento. No quiere decir que es la causante, ojo, no se voy a interpretar, no quiere decir que el profesor Alvarado es la causante, pero en su momento sus decisiones. Pero le pregunto a usted, ¿no fue el Ministerio de Justicia también una creación del gobierno de Rafael Correa? Y digo también porque la persona en mención, Rosana Alvarado, fue parte de ese gobierno. Sí, pero también ella estuvo en manos del gobierno de Lenín Moreno, donde se decidió, porque ella fue la última ministra de Justicia que tuvimos, y ya salió decisión de cerrar el Ministerio. En todos los países de la región, Colombia, Perú, Chile, Argentina, las entidades que regulan el mundo penitenciario son los ministerios de justicia. ¿Ya? Entonces, cuando usted pasa a una cosa que se llama servicio público, por más que usted le dé rango de ministro al SNAI, al director del SNAI, la institución en sí es un servicio que está anclada o subordinada a una suprainstitución que le da órdenes, en este caso, que regula como es el tema del Ministerio de Gobierno, porque no es actúa autónomamente, o una subdependencia, digamos, del Ministerio de Gobierno, y de alguna otra forma nadie explica por qué ese desbarajuste institucional, porque, por ejemplo, habla usted con guías penitenciarios, habla usted con la gente que tiene memoria institucional y dice, hay cosas que ahorita se pueden resolver, por ejemplo, transferir ciertos bienes que en su momento eran producto eran de propiedad del Ministerio de Justicia a una competencia exclusiva del SNAI. Ese desbarajuste institucional, de alguna otra forma, se sigue sintiendo hasta ahorita y hace, de otra forma, y no quiero justificar actualmente la inacción que tiene en cierta manera el Estado para parar estas crisis,
también ha contribuido a generar este ambiente tan para ajuste que tiene el sistema penitenciario en general, ¿no? Vayamos a un elemento muy concreto. ¿Cómo es que armas de largo calibre, armas que usualmente tienen un uso para fuerzas del orden, ingresan a las cárceles? Gustavo, esa es la única explicación que le doy. Mi gestualidad, o sea, que sigue existiendo armas de naturaleza, alguien la permite. Lo que pasa es que nosotros miramos, cuando hay estas crisis, cada quien mira para su lado, diciéndole yo no fui, PTT, ¿no? Pero al final, responsables, nadie dice responsable de esta naturaleza, ¿no? Este tema. ¿Bajo qué lógicas? Bueno, yo no sé si es que a nivel de autoridades sepan exactamente sobre qué tipo de sistema están administrando. A mí a veces que hay cosas que son inexplicables, por ejemplo el hecho de tener un radar, ¿no? Que fue puesto con pocos de platillos en el mes de octubre y que a la semana lo dinamitan y lo inutilizan y nadie dice nada de este país. Con esa misma, digamos, incertidumbre o esa misma carencia de respuesta, puedo decir, yo no sé qué está pasando en el sistema penitenciario para que al interior de un centro penitenciario como el Santo Amigo, cuando existe esta crisis, empiezan a aparecer granadas, fusiles, metralletas, armas. Es decir, está tan tomado el sistema por las bandas que de alguna forma ya es mejor apagar la luz, irse a la casa y esperar que eso siga gobernando el mundo de la novia para efectos de que no pase nada, ¿no? Para que no se siga matando entre ellos, o realmente tomamos acciones sobre las cosas. Pero realmente el sistema está extremadamente debilitado. Es un sistema que realmente ciertas racionalidades, ciertas lógicas que explican los asesinatos actualmente, estamos muy lejos de comprenderlas. Muy lejos de comprender. A veces siento que lo que hablamos estamos solamente mirando a la superficie y no entendemos que detrás hay una cuestión mucho más profunda, ¿no? ¿Por qué lo que dice ustedes? ¿Por qué siguen permitiendo el acceso de armas, ¿no? Cada vez que hay eso nos rajamos las vestiduras diciendo, ¿cómo es posible que entreguen armas? Bueno, habrá que preguntar a los responsables, ¿por qué ingresan armas? Hay quienes concluyen que con los precarios sistemas de seguridad, pero que de cualquier manera tienen filtros las cárceles ecuatorianas, es imposible que armas de largo calibre puedan ingresar sin el auspicio, sin la complicidad de elementos del orden. Sí, es complicidad, es corrupción, o temor, o extorsión. Hay dos formas de poder hacer que el mundo, que ahorita parezca, sea de noche, siendo ahorita de tarde, ¿no? Es diciéndome, pagándome a mí para decir que ahora es de noche, o diciéndome si no haces, te mato, o te mato a tu familia, o te extorsiono de tal forma que te hago tener miedo. Tal vez algo también debería tomarnos en cuenta respecto al tema de lo que es la carrera de penitenciaria de los custodios, porque realmente también existe gente que tras de eso también hay familias, vidas que están detrás de eso. Es decir, ese tipo de aproximaciones yo creo que estamos muy lejos todavía de tener que se va a llegar, pero ojo, yo lo que le digo es, para cambiar eso se necesita una muy fuerte voluntad política. Hay otro tema, doctor Pontón. En el gobierno de Guillermo Lasso vienen, si no me equivoco, en un promedio prácticamente una persona asesinada en las cárceles por día. Superan los 360 con holgura los muertos, aunque las cifras hasta el momento de esta última masacre no están claras. Y además hay toda una serie de acontecimientos muy graves que se han dado en distintos sitios del país que hacen pensar de que esto no es un asunto de una o de dos bandas y menos de enfrentamientos entre ellas, sino es un enfrentamiento de estas megabandas con el Estado ecuatoriano, tratando de demostrar una pulsación de fuerzas y, en definitiva, intentar dar un mensaje de quién realmente manda en este país. Es lo que se dice. Le pregunto a usted su opinión. Sí, la violencia callejera tiene que ver con la violencia carcelaria, van de la mano. De hecho, cuando empieza a crecer la violencia carcelaria, empieza a crecer la violencia en las calles. Eso se lo puede ver claramente en las cifras. El mundo carcelario tiene una alta relación con el tema del crimen organizado que está operando aquí en el país, es algo que ya se sabe. Me parece que, por lógica,
incorporar, tener un buen sistema controlado, evitar masacres, evitar que siga proyectando estas mafias tan poderosas al interior de los centros penitenciarios, puede ser una excelente estrategia para poder controlar el crimen en las calles. Y el gran problema es que a veces el Estado no hace ni lo uno ni la otra cosa bien. Es decir, por un lado se focaliza en la inseguridad ciudadana, las matanzas que hay en las calles de Guayaquil, y un poco las cárceles empieza a pasar a segundo plano, empieza a ver las calles, las cárceles, a ver matanzas, y la prioridad se dirige a las cárceles, ¿no? Es decir, no hemos encontrado como todavía una hoja de ruta que nos permita de alguna otra forma bajar esos índices delictivos de una forma sostenida. ¿Por qué? Porque, bueno, es que eso cuesta también un poco de decisión, capacidades, recursos, y sobre todo una capacidad de trabajo enorme, ¿no? Y de poner las cosas como deben ser. El problema es que básicamente sobre el tema de la violencia callejera, lo que está ausente en el Estado es el imperio de la ley. Estas bandas operan en la total impunidad, y esa impunidad es lo que realmente al final contribuye a que este tipo de problemáticas se extienda en el grueso del territorio y también a nivel del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque ciertamente siente que si se los atrapa van al sistema penitenciario y ahí también pueden hacer lo que les da la gana. Entonces, yo creo que en general lo que está en crisis ahorita es un grave, es realmente la capacidad de controlar del Estado, el control del Estado de su territorio. Y eso que ha llevado a boca de muchos a decir ese término que es tan fuerte y que no gusta mucho a las autoridades, que es el concepto de Estado fallido. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos, no? ¿En qué parte estamos? ¿En qué parte constituye un Estado fallido estamos? Porque las cosas tal cual van, al parecer las bandas le están ganando el terreno al Estado. Inclusive ya empiezan a haber evidencias, entonces, sistemáticas de enfrentamientos con la Policía Nacional. Ya empieza a haber primeras bajas de la Policía Nacional a manos de los grupos organizados, que sería terrible llegar a un escenario como lo que pasó en Colombia en su momento, donde te pagaba por la muerte de un policía, ¿no? Ahora, el tema quizá es hacia dónde ir. ¿Cuáles podrían ser las soluciones? Hay muchos casos en el mundo y en ocasiones cuando se han presentado problemas, se dice siempre, no hay que inventar el agua tibia. Hay muchos modelos que se aplican en diferentes partes del mundo. En Noruega se han generado islas que son las cárceles, islas casi paradisíacas, en donde hay todo un sistema realmente reformatorio de la gente que comete crímenes. En Holanda se ha evadido este problema y se contrata cárceles en países vecinos y no tienen una sola persona detenida más allá de los incidentales. Estados Unidos privatiza las cárceles, lo pone en manos de empresas, de compañías que con alta tecnología y con mano dura controlan el sistema. México, Brasil, Colombia son casos en los cuales el Estado, hasta donde entendemos, ha seguido manejando el tema. ¿Qué camino debería seguir Ecuador? A ver, yo creo que nosotros no podemos llegar al modelo escandinavo, es bastante lejano, porque socialmente estamos años luz de ellos, y peor aún con su visión frente al tema de la política criminal, es una política criminal muy distinta a la nuestra. El mundo que se viene más a la mente y más próximo a Estados Unidos, pensando en estos complejos penitenciarios hiperseguros, muy costosos, que tampoco tenemos los recursos adecuados para esos temas. Si eso usted le incorpora corrupción, una serie de problemas, la cuestión se complica más. De hecho, eso fue lo que en su momento Rafael Correa que tenía que hacer, son complejos penitenciarios acordes a una expectativa de máxima seguridad, pero realmente se logró muy poco respecto a ello. Yo creo que Ecuador tiene que avanzar hacia un sistema penitenciario propio, ¿no? Eso no implica que por el hecho de ausencia de recursos nosotros tenemos que hacer, omitir, pensar que las cárceles tienen que tener una alta prioridad en el Estado, porque la situación actualmente, las consecuencias de eso lo estamos viviendo. Pero yo creo que el punto está que yo creo que ya existe claridad en lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Yo creo que si usted revisa los informes de la Asamblea Nacional, del CIDH, la misma política de rehabilitación del gobierno, que no es una mala política, hay una serie de elementos que ya están claros en el diagnóstico y en la planificación. El problema es que el Estado generalmente se ha visto incapacitado de parar masacres. ¿Sí?
Ese es el gran déficit que tenemos actualmente como país. Porque de pronto generar planes o prometer recursos, bueno, para estar la ciudadanía para exigir que eso se cumpla. Pero usted puede mañana empezar a generar nuevas cárceles, nuevos sistemas de ubicación, que con este tipo de masacres, todo lo que usted está cosechando, mañana se le va al traste, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente esto cambia mucho la panorámica de cómo enfocar el problema, la moral del Estado, de las instituciones de control, etcétera, etcétera. Yo creo que el gran fracaso que tiene ahorita el Estado es justamente, y para mí aquí sí creo que está fallando enormemente el sistema de inteligencia. ¿Sí? Lo cierto es, doctor De Pontón, que el inteligencia gobierno, y el sistema de alertas tempranas, ¿no? Para parar estas sí, cosas. lo cierto es que al gobierno de Guillermo Lasso le va desgastando y en forma muy seria este tema, la crisis carcelaria, opacando cualquier otro éxito que pueda tener en otras áreas, y algo hay que hacer. Quisiéramos llegar a alguna conclusión con usted. Sí, bueno, yo no creo que el presidente Guillermo Lasso, el presidente Lasso, tenga a ver algún elemento de desestabilización por este tipo de crisis, que el equipo organizado se quiera tomar el gobierno. No, no, eso no va a pasar, porque no existe presidente del mundo que el crimen organizado busque controlar el poder político. Más bien vive a costa del Estado, parasita del Estado. Ningún gobierno en el mundo se ha caído por crisis de seguridad ciudadana. Lo que sí esto genera graves problemas en la credibilidad del gobierno y en la cohesión social. Ese es gran parte del problema, que obviamente esto trae problemas mayores que a veces son impredecibles, efectos colaterales que de pronto a veces son imponderables, que realmente podrían complicar no solo al gobierno, porque bueno, fuera el gobierno, sino en general al país. Y esa es gran parte de la preocupación que yo tengo, porque este tipo de espirales de violencia que la cual nosotros estamos viendo ahorita, parece ser un círculo que no tiene salida, ¿no? Es una especie de cuestión que a veces uno piensa, nos hace pensar que de esta situación no hay vuelta atrás. Queremos agradecerle por su opinión. Muchas gracias, Gustavo. Pase bien. Hasta luego.